Los dioses habían decretado que todos los demonios fueran prisioneros de las montañas sagradas, y ahora que el lobo se había transformado, no podía resistir su atracción. Ni yo podía resistir la suya. Volábamos tan rápido que apenas podía parpadear o respirar, pero cada vez que podía, luchaba con el lobo, forcejeando para liberarme de su agarre. Kiki le clavó el pico en los ojos mientras yo lo atacaba con mi daga, pero era una batalla perdida. Era uno. No tenía carne que herir ni huesos que romper. Solo quedaba su amuleto. Ya no era de bronce, sino negro como la obsidiana, con la cara de un lobo todavía grabada en su superficie. Cada vez que intentaba alcanzar el amuleto, el humo se desplazaba para ocultarlo, hasta que prácticamente me ahogaba en mi propia desesperación. Finalmente, Hindara brilló debajo de mí. Había olvidado lo cerca que estaba mi hogar de las montañas sagradas. Contra el manto de la noche, la ciudad estaba iluminada con faroles y antorchas. Pude ver el lago sagrado, cuyas aguas reflejaban el brillo de la pálida luna. Muy rápido, pasamos el palacio y volamos hacia las estribaciones, acercándonos cada vez más a las montañas. Una luz brillaba desde el valle y los árboles de abajo. Al igual que nosotros, se movía, serpenteando por el bosque como una serpiente. Tu madrastra, indicó el lobo. Sus garras se enroscaron sobre la cartera de flores estrella y la aferró con alegría. Su perla es bastante excepcional. Estaré encantado de liberarla de ella, una vez que haya terminado contigo. Deberías haber pensado en eso antes, grité. Mataste a tu maestro, ¿recuerdas? Eres un demonio. ¿Crees que sería tan descuidado para romper mi juramento? Se burló el lobo, deleitándose a ojos vistas con lo que él sabía y yo no. Solo la sangre mágica puede romper el sello de las montañas sagradas, lo que significa que solo tú puedes liberar a los miles de personas atrapadas en ellas. Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran mientras el horror se reflejaba en mi rostro. Sí, así es. He estado esperando todo este tiempo el nacimiento de una nueva sangre mágica. Tú, Shiori. Cuando tu sangre se derrame por las montañas sagradas, los demonios desatarán por fin su furia sobre Kiata. Con la perla de tu madrastra en mis manos, seré su rey. No, susurré. Con todas mis fuerzas, me lancé contra el lobo y clavé mi daga en su amuleto, clavando la hoja bien profunda. Por un momento, sus ojos rojos se ensancharon. Las garras se enroscaron alrededor del amuleto, y su agarre sobre mí vaciló. Entonces, mi daga chisporroteó, fundiéndose por completo, y el emblema azul anudado de Takan se agitó contra el viento. Intenté agarrar sus cuerdas, pero mis dedos solo alcanzaron uno. El lobo reía y reía. El miedo me heló el corazón. No me quedaba nada. Ni arma, ni perla de dragón, ni siquiera la red de flores estrella. Nada más que la ropa que llevaba puesta. Despertad. Grité. Mis mangas cobraron vida como brazos adicionales, uno de los cuales cubrió los ojos del lobo y otro le arrebató la cartera. Mientras la red caía en picado en la oscuridad, solté un pequeño suspiro de triunfo. Si no podía salvarme, al menos mantendría la perla de Raikama a salvo del lobo. Contuve un grito mientras él se sumergía hacia las montañas, dirigiéndose a la más grande del centro. Nos precipitamos tan rápido hacia su cima nevada que apenas alcancé a ver los 7 pájaros de papel que volaban hacia Kiki y hacia mí. Los mismos que Megari había plegado y yo había dado vida. Llevaban un hilo rojo, que ataron con un nudo alrededor de mi muñeca. Raikama los invocó para que nos ayudaran, tradujo Kiki a los pájaros. Milagros de Ashmi Yuen. Ella va a salvarnos. Ella y Kiki se equivocaba. Nadie podría salvarme. El humo picó mis fosas nasales, y salí disparada hacia un lado. El lobo apartó a los pájaros, sus ojos brillantes y rojos, que ardieron en mí mientras la oscuridad consumía mi mundo. En mi siguiente respiración, estaba dentro de las montañas sagradas. Aterricé con un golpe contra lo que parecía un lecho de flores. No, eso no podía ser. Pero eran flores. Lotos y orquídeas luna, peonías e incluso los jóvenes capullos de los crisantemos. Me puse en pie y parpadeé, segura de que era una ilusión. Las alondras cantaban y las cigarras entonaban su sinfonía de verano. Caminé como si estuviera bajo el agua, mis movimientos eran tan pesados que tenía que arrastrar un pie delante del otro. No tardé muchos pasos en reconocer dónde estaba. El jardín de tu madrastra, jadeó Kiki y salió de mi manga. La subí a mi hombro. Tú también estás aquí. Deberías haberte quedado fuera. Ya te lo he dicho. Donde tú vas, yo voy. Si tú mueres, yo muero. Me conviene ayudarte a mantenerte con vida. Ahora es cuestión de ingenio, Shiori.
Ingenio, repetí, girando para observar mi entorno. Sí, este era el jardín de Raikama, pero los árboles parecían más altos de lo que debían. Y yo miré mis pequeños pies en unas sandalias que hacía tiempo que había desechado. Volvía a ser una niña de 7 años, con orquídeas de seda prendidas en mis trenzas y collares de jade y coral colgando del cuello. No, no era una ilusión. Era un recuerdo. Llegaron las serpientes. Había cientos, y venían de todas partes. Bajando sigilosas de los árboles de glicinas, se deslizaban por las gruesas ramas, y nadaban por el estanque. Algunas tenían cuernos y otras tenían garras. Todas tenían ojos rojos como la sangre. No eran serpientes. Eran demonios. Hemos estado esperando mucho tiempo, Shiori susurraron. Solo necesitamos probar. Solo probar. Me quedé helada, como petrificada por sus voces. El lobo era el primer demonio que había visto en la vida real, pero mis hermanos alguna vez se habían deleitado en aterrorizarme con historias de demonios. Los más poderosos podían robarte el alma con un toque, incluso, el demonio más débil podía hacerte olvidar tu nombre con tan solo una mirada. Por no mencionar que eran monstruos. Monstruos sedientos de sangre y de poder. Y yo era el primer humano que habían visto en siglos. El hilo rojo atado a mi muñeca me alejó del estanque, como un recordatorio de que debía volver a mis sentidos. Salté, reuniendo mi magia para defenderme. La tela de mis mangas se abrió como si fueran alas, elevándome por encima de los demonios, y navegué sobre la hierba hasta aterrizar junto a la puerta. Estaba abierta y me dispuse a atravesarla. Pero no era una puerta. Me estrellé contra un muro de roca. La ilusión que mantenía unido el jardín de Raikama se tambaleó, revelando paredes de granito y una caverna vacía. No había salida. El miedo se apoderó de mí cuando los demonios se abalanzaron sobre mis tobillos, siseando y mostrando sus colmillos. No encontrarás salida, gruñeron mientras la ilusión del jardín de Raikama volvía a aparecer. Por un instante, vislumbré sus verdaderas hienas. Pieles rojas como el cinabrio o grises como la muerte. Vi los ojos y las cabezas adicionales, los cuernos y las colas y los juegos de garras dentadas. Eran pesadillas que cobraban vida, lo suficiente como para que se me pusiera la piel de gallina. Excepto por las cadenas. No había entendido por qué los demonios venían a mí disfrazados, fingiendo ser las serpientes de mi madrastra o incluso los guardias imperiales de la puerta. No hasta que vi que estaban atrapados en el lugar. Atados a las paredes de las montañas, encadenados por decreto de los dioses. Por eso los demonios te atraen hacia ellos. No pueden venir a ti. Kiki se dio cuenta al mismo tiempo que yo. Ese era su problema, pensaba. El mío era que no tenía salida. En este escenario, los demonios ganarían. Fácilmente. Golpeé los puños contra la pared. Madrastra. Grité. Ayúdame. Por favor. Sigue el hilo, Shiori. Te llevará hasta la base de la montaña. En lo alto, los 7 pájaros de papel que había enviado Raikama revoloteaban. En sus picos había un largo hilo rojo, el mismo que me habían anudado a la muñeca. Date prisa, dijo la voz. Los demonios intentarán atraparte en tus recuerdos, pero no debes perderte. Sigue el hilo. Te espero al final. Toqué el nudo rojo de la muñeca, sacando fuerzas de las palabras de Raikama. El hilo me llevaba al estanque, donde las carpas de ojos demoníacos miraban con avidez. Aquí vamos, Kiki. Salté. En lugar de aterrizar con un chapoteo, caí a través de un techo y aterricé con fuerza en un suelo de madera. Los tablones estaban fríos como el hielo, otra ilusión. Estaba dentro de palacio, pero no el palacio en el que crecí. Aparecieron habitaciones donde no debían, y deambulé por un laberinto de pasillos con interminables giros y vueltas. Si no fuera por mi hilo, me habría perdido para siempre. Los demonios me acechaban con viejos recuerdos. Aromas de la sopa de pescado de mi madre, o de mis platos favoritos de la cocina, olvidados hace años. Recuerdos de canciones de cítara que alguna vez me obligaron a aprender, de tutores y criadas que hacía tiempo que se habían ido. Algunos tomaron la forma de guardias, ministros, incluso de mis hermanos. Princesa. Gritaban. Es hora de comer. ¿No quieres venir? Shiori, únete a nosotros para una partida de ajedrez. ¿No es así, hermana? Deben pensar que eres una idiota para caer en esos trucos, murmuró Kiki mientras yo seguía corriendo. Estuve de acuerdo y los ignoré a todos, centrándome solo en el hilo rojo. Lo seguí, huyendo por las ventanas, saltando dentro de los espejos, incluso lanzándome a través de los biombos de madera. Cada habitación me parecía un nuevo piso en una torre interminable, y tenía que llegar al de abajo.
Finalmente, llegué a la base de la montaña. Me di cuenta porque el hilo se tensó de repente. Deja de bostezar. Me giré al oír la voz de Aso. Mi hermano menor estaba vestido con sus túnicas ceremoniales. El sombrero le quedaba grande, presumiblemente para ocultar sus ojos de demonio. Llegas tarde, Shiori reprendió. ¿Qué tienes en la manga? Me toqué la manga. Llevaba también mis túnicas ceremoniales, la misma chaqueta gruesa que había usado para mi ceremonia de esponsales. Unas zapatillas de raso rosa y una pesada túnica de seda bordada con grullas y crisantemos brillantes. Un ceñidor dorado me rodeaba la cintura. Este recuerdo era reciente, así que los detalles eran más nítidos. Oí el gemido grave de la madera susurrante bajo mis sandalias, el silbido de los ciruelos y los cerezos meciéndose con el viento de verano, mi repentino anhelo de saltar al lago para escapar del calor. Era tan real que no podía evitar que me doliera el corazón. Empecé a seguir mi hilo, negándome a caer en la estratagema de los demonios. Entonces Aso volvió a hablar. Vamos, hermana, me instó, esta vez con suavidad. Ya llegas tarde. Su rostro estaba pletórico, no demacrado como ahora, después de pasar meses como grulla. Sus ojos oscuros bailaban con vida, y un hoyuelo tocaba su mejilla izquierda mientras se reía de mí. ¿Es tu prometido el que te preocupa? Preguntó. Lo he visto. No tiene verrugas ni forúnculos. Es guapo, como Benkai. También sonríe a menudo, aunque no tanto como Yotam. Te gustará. Mi hermano empezó a empujarme hacia las dos grandes puertas que había delante, pero me alejé antes de que pudiera acercarse. Por mucho que se pareciera a Aso, sabía que no lo era. No me toques. Sus ojos se encendieron como fuego de demonio, y Kiki chilló mientras el demonio Aso intentaba capturarme. Lo esquivé limpiamente y giré, siguiendo el hilo hacia la sala de audiencias. Me detuve en la entrada. Las puertas estaban cerradas, a diferencia de todas las que había encontrado en la montaña. A través del espacio entre ellas, vi que el hilo continuaba, fluyendo hacia una luz más allá de las paredes de la montaña. Supe enseguida que ese resplandor procedía de la perla de Raikama. «Está ahí», exclamó Kiki. «Estamos muy cerca». Abrí las puertas, esperando que 1000 demonios más surgieran de las sombras. Pero solo había uno. El lobo. Estaba sentado en lo que parecía ser el trono más grandioso de mi padre, pulido con laca vermellón y cubierto por un dosel de madera de grullas doradas. A diferencia de los otros demonios, el lobo no ocultaba su verdadera forma. Se había vuelto más alto, más musculoso y delgado. Tenía la cabeza de un lobo, con orejas puntiagudas y colmillos que salían de su mandíbula, y el pelaje gris le cubría el cuello y las extremidades, pero se comportaba como un hombre. Llevaba un elaborado conjunto de túnicas de seda, y su chaqueta era un horrible tapiz de dioses moribundos, dragones sangrantes y hechiceros destruidos por la sangre de las estrellas. Un tocado dorado le cubría la cabeza, más magnífico que cualquiera de los de mi padre. Habría parecido ridículo, con los hilos de perlas y las nubes de diamantes, si no fuera por las 3 grullas de marfil que colgaban de cada lado de su corona. 6 en total. Todas ensangrentadas. Apreté los dientes, observando el hilo rojo que se extendía por su regazo. Su extremo se adentraba en una fisura irregular de la montaña. Raikama tenía que estar fuera. Una sonrisa se dibujó en el rostro del lobo al ver que el color se me escapaba. Abrió las garras, y el hilo corrió por su palma como un fino chorro de sangre. Un demonio como yo puede robar tu alma con un toque, ¿lo sabías? Te marcaría como mía, quizás incluso te condenaría de vivir como un demonio. Pero tienes suerte, Shiorianma. Tu sangre es demasiado valiosa para ese destino. Pasó el hilo por el borde de una afilada uña. En lugar de eso, juguemos a un juego, sangre mágica murmuró. Alcanza el hilo antes de que te mate. Ya estaba corriendo. Su garra se abalanzó sobre mi garganta, pero todo sucedió tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de inmutarme. Aterricé sobre mi estómago, con los dedos atrapando el hilo. Los trozos de papel quedaron a la deriva, alas y picos. Los pájaros de Megari. Habían recibido el impacto del golpe del lobo. No esperé. Salté hacia la fisura en la ladera de la montaña. El aire helado se precipitó, picando mi cara. Y la luz. Una luz cegadora y efervescente. Kiki. Grité de repente, buscando a mi pájaro. Estoy aquí, estoy aquí. Ella estaba aferrada a mi faja. Gracias a los grandes dioses. Me preocupaba que el lobo la hubiera atrapado. Unas manos frías agarraron las mías, tirando. A través de las grietas de la montaña, pude ver a mi madrastra. Las serpientes la rodeaban, siseando mientras me arrancaba de la montaña.
La luz brotó de la perla de su corazón y empecé a salir a duras penas, con los codos clavados en la tierra blanda y luego con las rodillas. Estaba casi libre cuando el lobo me agarró el tobillo. Su tacto me hizo sentir un escalofrío adormecedor, y su voz me apareció de repente en la cabeza. El toque de un demonio tiene un gran poder, ronroneó. Podría quitarte el alma, Shiorianma, pero por suerte para ti, tu sangre es más valiosa. Me clavó la uña en el talón, arraigándose profundamente, y un grito salió de mis pulmones. Volví a la montaña, en contra de mi voluntad, con el sabor metálico de mi sangre que perfumaba el aire húmedo. Shiori. Gritó Raikama. Me tomó por los brazos, el delgado hilo que unía nuestras muñecas parpadeaba bajo la luz de la luna. Detrás de mí, los demonios clamaban por mi sangre. Pronto nuestras posiciones se intercambiarían. Yo quedaría atrapada para siempre en la montaña, y ellos serían libres. Con la boca blancuzca por la suciedad y los escombros, me acerqué a Raikama, luchando contra la atracción del lobo. Que me ayuden, no voy a volver a esa montaña. En estos últimos meses, nunca había dejado de luchar por mis hermanos. Ahora no podía dejar de luchar por mí misma. Reuní cada rescoldo de fuerza que tenía. Siempre había tenido una voluntad fuerte, pero un corazón fuerte. Pensé en el dolor que había soportado para trabajar con las ortigas, las espinas punzantes y las hojas afiladas, en la desesperación de esos largos meses que había trabajado sola en la posada de la señora Gainan, en la agonía de saber que un simple sonido de mis labios sería todo lo que se necesitaba para matar a mis hermanos. Todo eso lo había superado. Y esto también lo superaré, le susurré a la montaña. Las paredes temblaron, los escombros se derramaron desde alturas invisibles. Las piedras eran pequeñas al principio, meros guijarros que saltaban hacia la hondonada. Luego crecieron. Los saltos se convirtieron en golpes, y las enormes piedras eclipsaron la luz moteada que brillaba desde el corazón de Raikama fuera de la montaña. Cayeron peñascos. Eran implacables y se precipitaban a la velocidad de mi pulso acelerado. Pronto, los demonios dejaron de gemir y empezaron a chillar. En medio del alboroto, volví a mirar al lobo. Sus ojos brillaban como la sangre que me manchaba el tobillo. Vamos a jugar a un juego, grité, haciéndome eco de sus palabras anteriores. Suéltate antes de que te mate. Mientras hablaba, una lluvia de rocas se desplomó, con un eco en las paredes. Cayeron, golpeando brutalmente contra el lobo. Me di cuenta de que le dolía, así que ordené que cayeran más. El polvo cubrió el pelaje del lobo, y la mirada que me dirigió fue tan feroz, tan retorcida de furia, que pensé que la batalla estaba ganada. Entonces, las comisuras de su boca se levantaron y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Que así sea, dijo, levantando la garra de mi carne. Mi sangre empapó su uña, del mismo rojo que sus ojos. Con un grito feroz, se convirtió en humo y desapareció en la montaña. Ni siquiera tuve la oportunidad de respirar. Raikama me arrastró a través de la fisura y fuera de la montaña, donde yací jadeando en el aire frío. La perla brillaba dentro de su pecho, un faro luminoso de magia pura. Parecía más frágil de lo que nunca la había visto, los ojos dorados cansados, los hombros encogidos, la cicatriz de su cara que brillaba a la luz de su perla. Tenemos que sellar la montaña. Préstame tu poder, Shiori. Me temo que no tengo suficiente. Tomé su mano, agarrándola con fuerza. La luz de la perla parpadeó, avasallándonos. Se me aguaron los ojos y los cerré, concentrándome en la montaña. El humo salía por la grieta que había creado Raikama, y mi madrastra apretó la espalda contra la roca para mantener a los demonios dentro. En una última llamarada, una ráfaga de luz onduló por la cara de la propia montaña. Y luego el silencio. Ya no podía oír el llanto de los demonios. No hubo humo que ondulara. Cuando terminó, Raikama se desplomó sobre el suelo. Me dejé caer con ella, y sus serpientes se separaron para hacerme sitio. Se deslizaban por encima de una cartera cubierta de nieve. La misma que yo había dejado caer. La red de flores estrella. Madrastra. Susurré. Todavía tenía su mano. La última vez que la había sostenido, había sido una niña pequeña, y mi puñito apenas podía envolver 2 de sus dedos. Ahora mi mano era más grande que la suya, mis dedos llenos de cicatrices eran más largos que los suyos, tan suaves. Pero su piel estaba fría, como siempre lo había estado. Cuando era pequeña, me encantaba intentar calentar sus dedos con los míos. Me maravillaba no poder hacerlo. Gracias, susurré, arrastrándome para estar más cerca de ella. Tú viniste a por mí. Ella me tocó el tobillo donde el lobo me había arañado, y la herida se cerró lento, dejando solo una cicatriz rosa torcida.
¿Recuerdas lo que dijiste cuando nos conocimos? Preguntó. No. Había dado mis primeros pasos sobre el suelo de Kiata. Llevaba muchas semanas en el barco y estaba cansada. También estaba nerviosa. Pero quería causar una buena impresión. Sobre todo a ti, Shiori. Tu padre me había hablado mucho de ti. Me dijo que tu madre había muerto un año antes y que estabas inconsolable. El recuerdo, tan lejano como un sueño, volvió con fuerza. No había podido dejar de mirarla no por su belleza, sino porque su sonrisa había parecido tan incierta, tan nerviosa cuando nos conoció a mis hermanos y a mí, y cuando llegó el momento de saludarla, hice algo que horrorizó a los ministros de padre. La abracé. Por un momento, había brillado, igual que Imurinja. ¿Eres de la luna? Susurré, recordando ahora. Eso era lo que le había preguntado. No. No vengo de ningún hogar, había respondido Raikama, en un kia tan rebuscado. Entonces no conocía sus leyendas, explicaba ahora Raikama, así que no sabía qué decir. Durante años, estuve segura de que era de la luna. Luego lo olvidé. Ahora sabía que era su perla de dragón la que la hacía brillar. Ahora sabía por qué nunca le había gustado la leyenda de Imurinja. Le recordaba demasiado a sí misma. ¿Tienes hogar ahora? Sí, respondió ella. El hogar es donde no necesito mi luz para sentirme caliente. Está contigo, con tus hermanos y con tu padre. Respiró de forma entrecortada, tratando de incorporarse sobre los codos. Pero algo le dolía, y no quiso decirme qué. Llévanos a casa, Shiori murmuró. Llévanos a casa. Capítulo 39. Incluso con la guía del hilo de Raikama, el viaje a casa duró toda la noche. No era lo bastante fuerte como para llevar a mi madrastra por mi cuenta, y siendo un pájaro de papel, Kiki era de poca ayuda. Usar mi magia para ayudarnos no hacía más que cansarme, así que me coloqué los brazos de mi madrastra sobre los hombros y seguí su ovillo de hilo a través del bosque, un paso pesado cada vez. Vuelve a buscarme por la mañana, gimió Raikama cuando me detuve para recuperar el aliento. No iré a ninguna parte. Era un chiste desenfadado como los que solía contar cuando yo era pequeña, pero no pude reírme. No. No la dejaría. Kiki iba a la cabeza, revoloteando por el hilo mientras esperaba impaciente a que la alcanzáramos. Mantenía las distancias con Raikama, pero no dejaba de observarla. Mi madrastra se dio cuenta. Vaya pájaro que tienes, reconoció. Me reconfortó saber que la tenías como compañía cuando te envié lejos. Es mi mejor amiga, contesté. Hemos pasado muchas cosas juntas. Una larga pausa. Siento haberla matado aquella vez. Me arrepiento de muchas cosas, Shiori. Lo sé. Mi madrastra permaneció en silencio el resto del paseo, con los ojos cerrados, el pecho tan quieto que no podía saber si respiraba. Su hermoso rostro era como la porcelana, sin color. No sangraba, pero en el fondo, sabía que su vida se desvanecía. La perla de su corazón brillaba con fuerza, como si intentara recomponerla. Tal vez esté hibernando, dijo Kiki, notando la arruga de preocupación en mi frente. Las serpientes hacen eso durante el invierno, ya sabes. Eso espero, Kiki. Fue todo lo que pude articular. Eso espero. Cuando el hilo nos llevó de vuelta al jardín de mi madrastra, ya casi había amanecido. Tenía la frente húmeda de sudor y los hombros doloridos por llevar a Raikama durante horas. La dejé con suavidad debajo de un árbol y llamé a los guardias. No hubo respuesta. Guardias. Raikama me tocó el brazo. Están dormidos, Shiori dijo débil. Tu padre también. No entendí. Los despertaré. No, insistió ella, sin soltarme. Se despertarán cuando llegue la primavera. Las fuerzas de Lord Yuji vinieron a atacar, así que puse a dormir a toda la ciudad. Hizo una pausa. Hay buenos hombres en el ejército de Yuji. Hombres leales, que no tuvieron más remedio que seguir a su lord en la batalla. No dejaría que tu país fuera destrozado por un derramamiento de sangre innecesario si pudiera evitarlo. Me apretó el brazo, las sombras bajo sus ojos delataban lo que debía haberle costado ese hechizo. La ciudad estará congelada hasta la primavera. Tú y tus hermanos estaréis a salvo aquí. Deja que te ayude. Ya lo has hecho, repuso ella. Tejiendo la red. Sacudí la cabeza. No lo entendía. El lobo me engañó. La hice para romper la maldición y así romperás la mía, interrumpió Raikama. Toma mi perla. Pero morirás sin ella. Por favor. Me hace daño. Aún así, dudé. La cartera se sintió repentinamente pesada. Abrí su solapa, la luz de la red de flores estrella se derramó de inmediato al levantarla. Pero no me atreví a extenderla sobre mi madrastra.
Las serpientes se deslizaron hasta los pies de Raikama, frotándose contra ella, cariñosas. Las serpientes siempre han sido sensibles a la magia, informó. Son primas de los dragones, ¿lo sabías? Asentí en silencio. ¿Recuerdas el día que entraste en mi jardín para robar una de mis serpientes? Otro asentimiento. ¿Cómo podría olvidarlo? Ellas percibieron tu magia incluso antes que yo. Era poderosa y peligrosa. Muchos la codiciarían. Tenías mucha curiosidad por ellas, Shiori, y por mí. Al principio no me importaba, pero a medida que crecía tu amor, me hacías tan feliz que mi luz empezó a brillar demasiado. Sabía que no podía ocultarte mis secretos para siempre. Cerré los ojos, recordando las raras ocasiones en que mi madrastra brillaba con esa luz tan radiante y hermosa que me hacía preguntarme de nuevo si era la mismísima dama de la luna. Tarde o temprano, le habría preguntado si era magia. Por eso te cerré mi corazón. Enterré tus recuerdos e hice todo lo que pude para mantenerte alejada de la magia, incluso si eso significaba alejarte de mí. Su respiración se volvió más irregular. Pero entonces tus poderes salieron a la luz de todos modos, y conociste a ese dragón. Sabía que solo era cuestión de tiempo que alguien más descubriera tu magia. Podrías habérmelo dicho. Podrías habérselo dicho a padre. Quería hacerlo, admitió. Muchas veces estuve a punto, pero tenía miedo de revelar mis propios secretos. De perderte a ti y a tu padre, mi familia. Pero los perdí de todos modos. Su voz era suave, cada palabra salía de sus labios como si le doliera. Solo con ver sus ojos, vidriosos por las lágrimas que luchaba por contener, estaba dispuesta a perdonarla por todo. Pero todavía no. ¿Por qué maldijiste a mis hermanos? Necesitaba saberlo. Ella tragó saliva visiblemente, apoyando la cabeza en el árbol. Eso no fue del todo obra mía, confesó al fin. En Tambú, mi afinidad con las serpientes me dio cierto poder, pero eso era más bien una maldición. Era mejor olvidarla. Bajó los ojos y me pregunté qué oscuro pasado había dejado atrás. Aquí, mi magia proviene de mi perla. No se parece a ninguna otra, como habrás notado. Oscura y rota, como mi corazón, una vez. Inhaló profundo. Aumenta mi poder y obedece mis órdenes, pero no siempre de la manera que deseo. Levantó su mirada para encontrarse con la mía. Quería protegerte del lobo, Shiori. Pretendía ocultar quién eras y enviarte lejos, al menos hasta que encontrara la forma de enfrentarme a él. Pero cuando les dijiste a tus hermanos que yo era un demonio, me entró el pánico. Traté de hacerles olvidar, pero no pude. Todo lo que sabía era que tenía que protegerlos tanto a ellos como a ti. Convertirlos en grullas fue la forma en que la perla decidió obedecer mis deseos. Mi voz era un hilo. ¿Realmente habrían muerto si yo hubiera hablado? Sí. La perla no miente. Su certeza hizo que se me cerrara la garganta. ¿Pero por qué? Raikama se retorció las manos. Monstruo puedo parecer, pero soy humana como tú, y he cometido mis errores. Uno de ellos fue recurrir a la perla, en especial cuando tenía miedo, y suspiró y al fin contestó. La perla toma el destino y lo retuerce a su antojo. Convirtiendo a tus hermanos en grullas, llevándote lejos al norte y obligándote a hacer una red de flores estrella, cruzando tus hilos con el rey dragón, y todo esto lo ha hecho porque desea volver con su dueño. Su mandíbula se apretó. Ese dueño nunca he sido yo. Su poder ha sido una carga para ti. Por fin lo entendí. Raikama asintió con un leve movimiento de cabeza. Libérame de él, Shiori. Por favor. Luché contra mí misma sobre si debía cumplir o no la petición de mi madrastra. Al final, supe que no podía desobedecerla. No ahora. Despacio, bajé la red, extendiéndola sobre su cuerpo como si fuera una manta. Se le había puesto la piel de gallina en los brazos desnudos. Sus mangas estaban rotas y deshilachadas. Es curioso, había tejido la red de este tamaño con la intención de incapacitarla, no de mantenerla caliente. Pero en ese momento, me alegraba de haberlo hecho. La red de flores estrella brilló, su trenza de 3 magias resplandecía con intensidad alrededor de la perla rota en el pecho de mi madrastra. Las manos de Raikama se apretaron a los lados, con las uñas clavadas en la tierra. Me di cuenta de que estaba conteniendo un grito, y dejó escapar un agudo jadeo cuando la red se hizo más brillante, superando la luz de su perla. Salió de su corazón como una gota de noche y flotó sobre mis manos abiertas. La magia oscura que se arremolinaba en el interior de la perla me hipnotizó, igual que cuando la vi por primera vez. Se posó en la palma de mi mano, y su luz se atenuó hasta casi oscurecerse. Sin la perla, mi madrastra se hundió contra el árbol a su espalda y una sonrisa pacífica se extendió por su rostro.
Su pelo se volvió completamente blanco, y las escamas motearon su piel hasta que tuvo rostro de serpiente. Su nariz empujada y elevada, y sus pupilas delgadas como rendijas. Sin embargo, parecía estar más cómoda en este cuerpo que con su máscara de belleza y resplandor. Dejé la perla sobre la cartera, sin querer separarme de mi madrastra. ¿Me hablarás de la chica que solías ser? ¿Vana? ¿Vana? Repitió Raikama. ¿No es ese tu nombre, madrastra? Tu verdadero nombre. No lo es. Ella hizo una pausa, su expresión lejana de repente. Era el de mi hermana. ¿De tu hermana? Sí, tuve una hermana, hace mucho tiempo. Una a la que odiaba más que a nadie, y a la que amaba más que a nadie. Todos me llamaban monstruo, excepto mi Vana. Ella era tan amable como hermosa. Dorada, la llamaban todos, como la luz dentro de su corazón. La perla. Lo entendí. Raikama asintió. Nació con una perla de dragón en su corazón. Era más una maldición que una bendición, pues atraía a los demonios, así como a los príncipes y reyes. Intenté protegerla de ellos, pero Su voz se apagó, pero no había necesidad de terminar la historia. Lo siento, susurré. Debería haber sido yo, se lamentó Raikama en voz baja. Yo era un monstruo, Shiori, por dentro y por fuera. Hice cosas terribles, con la esperanza de encontrar una forma de romper la maldición sobre mi cara y parecerme a los demás. Al final, la persona que más quería pagó el precio. Cuando Vana murió, su perla se enterró en mi corazón para evitar que se rompiera, y cumplió mi deseo más querido, de la forma más cruel. Me dio un nuevo rostro. El de mi hermana. Raikama se tocó las ásperas escamas de la piel. Quería morir, declaró con voz ronca. Ver la cara de Vana en la mía cada vez que me miraba en el espejo y era más doloroso que ver mi verdadero rostro. Los dedos se detuvieron en su cicatriz. No creí que pudiera soportarlo, no hasta que conocí a tu padre. Había perdido a su esposa, a la que amaba más que a la vida misma, y fue amable conmigo. Comprendimos las penas del otro, así que vine con él aquí, para formar parte de su familia. Madrastra y me tomó la mano. Nuestras muñecas seguían unidas por el hilo rojo, pero su brillo se desvanecía rápido, lo que hizo que de repente me doliera respirar. Lo que más lamento es no haber protegido a Vana, se quejó. Daría cualquier cosa por cambiar ese momento en el tiempo, pero ni siquiera la magia más poderosa de la Tierra puede alterar el pasado. Tú fuiste mi segunda oportunidad, Shiori. Cuando supe que el peligro podría llegar a ti, juré que haría lo que fuera necesario para protegerte. Como no pude proteger a Vana. Lo has hecho, repliqué. Nos has salvado a todos. Ella no respondió, pero se enderezó contra el árbol, reuniendo lo que le quedaba de fuerza. Sus escamas captaron el brillo del sol naciente, resplandeciendo como ópalos. Ya casi amanece, mencionó. Es hora de acabar con la maldición de tus hermanos. Pero yo no pude terminar mis palabras. No sé tu nombre. Siempre lo has sabido, respondió mi madrastra, como si leyera mis pensamientos. ¿Cuál era esa canción que solías cantar en la cocina? Se me desencajó la mandíbula y me quedé mirando. Pero eran recuerdos de mi madre. No. Su voz era suave. Esos recuerdos eran conmigo. Comenzó a cantar, con una voz grave y triste que no había escuchado en años. Chanari era una niña que vivía junto al mar, que mantenía el fuego con una cuchara y una olla. Remover, una sopa para tener piel bonita. Hervir a fuego lento, un guiso para tener un pelo negro y grueso. ¿Pero qué preparaba para tener una sonrisa feliz? Pasteles, con coco y caña de azúcar. Me tambaleé, sin poder creerlo. Mañanas en la cocina que habíamos robado a nuestros quehaceres, riendo con mi madre mientras me enseñaba a hacer sopa de pescado. Todas ellas con Raikama. La echabas tanto de menos que no comías, relató mi madrastra en voz baja. Llorabas, en silencio, y te negabas a hablar. Hizo una pausa. Durante meses, esto siguió así, y tu padre no sabía qué hacer. Era nueva en el palacio y acababa de perder a un ser querido. Hacerte feliz me hizo feliz. Usaste tu magia en mí. Por poco tiempo, admitió. Quería darte recuerdos de tu madre. Recuerdos que te hicieran sonreír, incluso cuando llegaste a despreciarme. Incluso cuando llegaste a despreciarme. La tristeza de su voz me impedía enojarme con ella. Apreté su mano con más fuerza. Era la única madre que había conocido. ¿Qué significa Chanari? Pregunté cuando por fin recuperé la voz. Significa chica con cara de luna, dijo Raikama, tocando su piel estrellada. Poético, ¿no? Y muy apropiado. Vana era el sol para mi luna. Miró las estrellas que se desvanecían. La veré pronto.
No le insistí. No te vayas. El amanecer floreció en el cielo, y mi madrastra apartó los ojos del sol. Me soltó la mano. Tus hermanos pronto se convertirán en grullas. Evitémosles otro cambio. Terminemos lo que empecé. Asentí, entumecida, con la cabeza. Entonces, tomando la perla de Raikama en una mano, susurré. Chanari. La perla comenzó a girar en mi palma, y su luz envolvió todo mi ser. En su superficie oscura y brillante, pude ver a mis hermanos. Corrían por el bosque, buscándome, gritando. Shiori, Shiori. Fue Aso quien vio primero el amanecer. Los rayos del amanecer se extendían a través de los árboles hasta las extremidades de mis hermanos, que se preparaban para el cambio. Pero las cintas de luz solar adquirieron la forma de serpientes. Brillaron, envolviendo los brazos de mis hermanos, susurrando con la voz de Raikama. Vuestra hermana os ha liberado. Que os vaya bien, hijos de mi marido. La visión de mis hermanos se desvaneció, y la perla se detuvo, descansando pesada y silenciosa sobre mi palma. Y ahora es mi momento, anunció Raikama, soltando mi mano. No. Madrastra, tú y la magia que hice en las montañas no se mantendrá para siempre, me interrumpió. Debes ir a un lugar donde los demonios no puedan seguirte, al menos por un tiempo. Allí, harás algo por mí. Por última vez su voz se volvió imponente, un recordatorio de que era mi madrastra. Pero ya no era la reina sin nombre. Cualquier cosa. Devuelve la perla a su dueño. Esto debes hacerlo antes de que se rompa por completo. El rey dragón sabrá de quién hablo. Pero él la quiere para sí mismo. Sí, y la red te protegerá de su ira, pero solo por un tiempo. No dejes que te engañe, Shiori. La perla será peligrosa en manos de cualquiera que no sea su dueño. Como lo has visto conmigo. Raikama tragó saliva. Prométeme que solo se la darás al dragón con la fuerza necesaria para que vuelva a estar entera. Lo prometo. Bien. Su voz se volvió distante, llena de arrepentimiento. Es algo que debería haber hecho hace mucho, mucho tiempo. Entonces, con mucha ternura, me acarició la mejilla con la mano. Diles a tus hermanos que lo siento. Por mis engaños, y por lo que les he hecho pasar. Inclinó la cabeza contra el árbol. Dile a tu padre que le tengo mucho cariño. En mi vida antes de él, conocí poco amor, y mi mayor alegría fue que él me dio una familia que apreciar como propia. Dile que lo siento. Acarició una lágrima que me resbalaba por la mejilla mientras yo negaba con la cabeza, rogándole que no continuara. Y yo te pido perdón a ti, Shiori. Por todo el dolor que te he causado, pero, sobre todo, por decir que nunca serías hija mía. Eres mi hija, no de mi sangre, sino de mi corazón. No pude contener más las lágrimas. Madrastra, por favor, y las manos, ahora apoyadas en el pecho, se levantaron un poco. No había terminado de hablar. Aprende de mis errores, aconsejó, tan suavemente que tuve que acercarme para escuchar, y aprende de mis alegrías. Rodéate de aquellos que te amarán siempre, a pesar de tus errores y tus defectos. Forma una familia que te encuentre más bella cada día, incluso cuando tu pelo esté blanco por la edad. Sé la luz que haga brillar el farol de alguien. Un largo suspiro, su pecho cayendo. ¿Lo harás, hija mía? Apenas podía asentir con la cabeza, y mucho menos hablar. Sí. Bien. Se inclinó hacia atrás, su pelo completamente blanco contra el árbol cubierto de nieve. Canta conmigo. Lo intenté, pero mis lágrimas se interpusieron en el camino. La boca me sabía a sal y mi voz estaba tan ronca que me dolía. Pero mientras ella cantaba, yo me unía cuando podía. Chanari era una niña que vivía junto al mar, que mantenía el fuego con una cuchara y una olla y hacia el final, sus dedos se debilitaron. El brillo de sus ojos se desvaneció y nuestra canción se fundió con el viento, sin terminar. La abracé y lloré. Capítulo 40. Mis hermanos y yo le ofrecimos a Raikama una pequeña ceremonia privada en su jardín. No hubo procesión, ni ritos oficiales en los que se la honrara entre nuestros antepasados y se le dieran ofrendas de dinero y comida. Incluso si el palacio hubiera estado despierto, no creo que ella hubiera querido un gran funeral. Lo único que habría deseado era que padre estuviera allí. Cuando terminó, Takan me devolvió la perla de Sergio. Hice una pequeña red para mantenerla en su sitio, la anudé a un cordón y la llevé al cuello. Sin decir nada, desaparecí en mi habitación. La habitación ya no me parecía mía. Nada había cambiado. Ni el orden de mis libros en la estantería, ni el conjunto de horquillas y pendientes sobre mis joyeros lacados, ni siquiera la disposición de mis almohadas de seda. Solo yo había cambiado. De forma inconmensurable.
Lo primero que hice fue rebuscar un tesoro largamente olvidado. Era una caja cubierta de brocado rojo, escondida en lo profundo del fondo de un cajón bajo montones de talismanes y amuletos, una década de deseos. Las cartas de Takan. Las leí una y otra vez, riendo y llorando con sus historias, que llenaban mi corazón y me dolía al mismo tiempo. Muchas de ellas hablaban de él cuando era niño y trataba de disciplinar a su enérgica hermana, pero a menudo acababa participando en sus aventuras. Me hicieron echar de menos a Megari, a Hiro y, sobre todo, a Takan. Leí hasta que mi visión estaba tan nublada que las palabras se convertían en borrones de tinta. Pero no pude dormir, no hasta que coloqué la perla de Raikama en mi almohada y la red de flores estrella en la mesa junto a mi cama. Eso, de alguna manera, fue suficiente para asegurarme de que el último medio año no había sido un sueño del que pudiera despertar sin más. Que mis cicatrices, por dentro y por fuera, eran reales. Que tenía promesas que debía cumplir. Finalmente me dormí, sucumbiendo a un vacío sin sueños que, según me contaron mis hermanos, duró 3 días enteros. Las serpientes rondaban mi cama y las acogí. Ya no les tenía miedo. Al fin y al cabo, solo lloraban a su madre, igual que yo. No supe qué hicieron mis hermanos mientras dormía, pero cuando me desperté, había un montón de espadas fuera de los muros de palacio, incautadas a todos los soldados del ejército de Lord Yuji. Takan y mis hermanos las habían reunido, y ahora las armas se encontraban en el patio fuera de los aposentos que mis hermanos y yo compartíamos, apiñadas en un estrecho círculo, como si hubieran sido amigas durante años. No había visto a Takan desde que el lobo me había llevado a las montañas sagradas. Sin embargo, a veces, cuando estaba medio despierta, me parecía oír su voz, contándome historias. Leyendo sus cartas en voz alta. Se dio cuenta de mi presencia antes que mis hermanos y se puso en pie. Verlo hizo que una chispa de calor floreciera dentro de mí, pero no pude sonreír para él. Probablemente pensó que este era el comienzo de nuestro futuro y solo que yo no estaba aquí para quedarme. Levanté la perla de Raikama. También la de Seryu, que llevaba al cuello. Me voy al mar de Taijin. A Ailon, el reino de los dragones. Las olas rodaban por la playa, el agua brillaba como la nieve recién caída. Una y otra vez, con un ritmo perpetuo, las olas crecían y caían, bañaban la orilla y luego se retiraban, como lo habían hecho mucho antes de que yo naciera, y seguirían haciéndolo mucho después de que me fuera. Takan y mis hermanos, que venían por detrás, redujeron el espacio que nos separaba, pero yo no estaba preparada para empezar a despedirme. No estaba preparada para irme, cuando acababa de llegar a casa. Todavía me quedan unos minutos, les murmuré mientras observaba el sol. Solo se había levantado a mitad de camino sobre el horizonte, arrojando un resplandor bruñido sobre el mar de Taijin. Bajo su luz, el agua parecía más dorada que nevada, con rastros de violeta de la noche moribunda y gotas de escarlata del envejecido amanecer. La vista, bella de una forma anormal, hizo que mi cartera se sintiera más pesada. La perla de Raikama estaba dentro, en su nido de flores estrella. ¿Seguro que no quieres esperar a padre?, preguntó Aso. Será mejor si no lo hago. Pasarían semanas antes de que padre y el resto de Hindara se despertaran. Además, no sabía cómo decirle a padre la verdad. Que yo era la sangre mágica de Kiata. Que yo era una grieta en las costuras que los dioses habían cosido para mantener la magia fuera de nuestro país para siempre. Padre ya estará bastante angustiado, añadí. Tragué saliva con fuerza, imaginando su reacción ante la muerte de Raikama. Volveré muy pronto. En cuanto las palabras salieron de mis labios, deseé poder retirarlas. Ni siquiera le había dicho a Seryu que no le iba a dar la perla a su abuelo. El rey dragón no estaría contento, eso era seguro. Bueno, con o sin la ayuda de Seryu, cumpliría mi promesa a Raikama. Encontraría al verdadero dueño de la perla. Kiki se cernió sobre mí mientras me quitaba los zapatos, dejándolos en la orilla. ¿Crees que podré nadar tan bien como volar?, preguntó. Quizás Seryu pueda darme aletas. No respondí. La arena bajo mis pies estaba húmeda y fría, y me estremecí cuando el mar me llegó a los tobillos. Había una última cosa que hacer antes de entrar. Aso me trajo una caja de teca, una madera autóctona de tambú, envuelta en una de las batas de brocado de Raikama. Cada uno de los 7 habíamos colocado un trocito de nosotros mismos en la caja. Andai, una joya de una de sus coronas. Benkai, una flecha. Reiji, una pieza de ajedrez. Wandei, su libro favorito. Yotan, un pincel. Aso, una pluma. Y yo, 7 pájaros de papel. Raikama no estaría sola cuando volviera a las Islas Tambú.
Con cuidado, envolví la caja con una hebra del hilo rojo que mi madrastra siempre había utilizado para encontrar el camino a casa. Reúnela con su hermana, le susurré a la caja antes de colocarla sobre una suave corriente. En silencio, la vi flotar hasta que desapareció más allá de mi vista. Uno tras otro, mis hermanos me abrazaron. Aso fue el que más tiempo me abrazó y me susurró. No te alejes demasiado, hermana. Te echaremos de menos. El último fue Takan. Tenía arena por toda la túnica, y su pelo no dejaba de azotarle las mejillas, pero nunca me había parecido más digno o querido que en ese momento. Se inclinó, manteniendo una distancia respetuosa. Mis hermanos no te van a meter en el calabozo por darme un abrazo, bromeé. Lo sé, admitió en voz baja. Solo me preocupa que no quiera dejarte ir. Me lancé entonces a sus brazos, enterrándome cabeza bajo su barbilla. Me acarició el pelo. Quiero ir contigo. No puedes. Levanté la vista, sabiendo por sus labios apretados que deseaba una respuesta diferente. Me gustaría que pudieras. No te preocupes, estaré en buenas manos. Si las leyendas que he oído sobre los dragones son ciertas, tengo motivos para dudar de ello. Takan me miró a los ojos, los suyos sin vacilar. Pero sé que puedes cuidar de ti misma, Shiori. Mejor que nadie. Te esperaré. Le tomé las manos. No estaba segura de cuándo volvería a verlo. Se decía que el tiempo pasaba de forma diferente en el reino submarino que en este mundo. Podrían pasar años antes de que lo volviera a ver. ¿Serán las cosas iguales entre nosotros cuando regrese? ¿Si volvía? Aparté ese pensamiento de mi mente y pude esbozar una sonrisa. Mantén a mis hermanos lejos de los problemas. Creo recordar que tú eras la que daba problemas, Shiori. No ellos. Mi sonrisa se hizo real y comencé a volverme hacia el mar, pero Takan no había terminado. Llévate esto. Me pasó su cuaderno de dibujo. Era el mismo que tenía en la posada del gorrión, con las páginas manchadas de carbón, que olía a sopa. ¿Más cartas? Algo mejor, prometió. Para que no me olvides. Toqué mi frente con la suya y apreté mis labios contra su mejilla, sin importarme si mis hermanos me veían. Nuestros destinos están unidos, afirmé con ternura. ¿Cómo podría olvidarte? Las mareas cobraron fuerza. Una cola verde brilló entre la espuma del mar, y Seryu emergió en su forma humana. Susurré un adiós a Takan y me separé de su lado. Cuando entré en el agua y mis pies se hundieron en la arena, Kiki se precipitó tras de mí. Revoloteó frente a mi nariz. No me digas que tampoco me vas a llevar contigo. Gritó, sonando traicionada. Claro que sí, respondí. Donde yo voy, tú vas, ¿recuerdas? Algo apaciguada, Kiki se subió a mi hombro. Bueno, dilo la próxima vez. Mis hermanos saludaban al dragón. Se reconocieron mutuamente con asentimientos de cabeza, y Takan también inclinó la cabeza. Medio esperaba que Seryu se presentara como siempre hacía, enumerando sus títulos y haciendo saber a todos que era el nieto del rey dragón. Pero se limitó a mirar a Takan, con sus cejas plumosas retorciéndose en un nudo insondable. ¿Hay realmente un reino bajo el mar? Preguntó Yotan, moviendo los dedos de los pies en la arena mientras las olas se precipitaban hacia él. El reino más hermoso del mundo, respondió Seryu. Hace que Hindara parezca un viejo pueblo decrépito. Cuidado, dragón, advirtió Benkai. Te olvidas de que estás en tierra. Y hablando con los príncipes de Kiata. Oh, soy muy consciente de ambas cosas, replicó Seryu escuetamente. No contestó a más preguntas. ¿Estás lista, Shiori? Me subí las faldas y me adentré en el agua. Sí. Kiki envolvió las alas bajo mi cuello. Prométeme, Shiori. Si me empapo demasiado, no me traerás de vuelta en forma de pez. Me reí, pellizcándole el pico. Te lo prometo. Seryu extendió la mano, abriendo las garras. Aguanta la respiración. El agua salada pica la nariz, o eso me han dicho. Eché una última mirada a Takan y a mis hermanos. Mi corazón estaba con ellos, sin importar a dónde fuera. No importaba lo diferentes que fueran las cosas cuando volviera. Inspiré y contuve la respiración. Sería la última vez que respiraría en mucho tiempo. Entonces, de la mano de un dragón, salté al mar de Taijin. En las profundidades de las montañas sagradas, el lobo merodeaba en busca de una salida. Los otros ya lo habían intentado, pero estaban encadenados. Él ya no lo estaba. Los demonios se quejaban de que todo había sido en vano, pero el lobo no escuchaba. Porque en su garra había una preciosa mancha de la sangre de la chica. La raspó contra la montaña, pintando de rojo sus blancas venas.
La montaña empezó a cantar, se formaron las más diminutas grietas y las sombras se desprendieron de su interior. Los demonios se reunieron, sedientos de venganza, hambrientos de ruina. Él los alimentaría. Pronto. Como hechicero, tenía cientos de nombres, tal vez incluso 1000. Pero ya no era un encantador. Ahora era un demonio, y solo necesitaba un nombre. Bandur. Fin.